Lengua de brujo, lengua de brujo. La laguna. Una de las mejores decisiones que tomó la Municipalidad de Morón en 1980 fue destrozar 200 metros de la calle Blanco Encalada y demorar 6 meses en volver a pavimentarla. Ya he dicho en alguna de estas historias que por la calle Blanco Encalada pasaba el colectivo y que esa fue una de las tantas bendiciones con que contamos en nuestra vida de vereda, porque los colectivos nos brindaron, contra su voluntad por cierto, un montón de momentos excitantes y felices. Muchas veces los hicimos objeto de nuestros ataques, porque eran grandes y poderosos, y nos parecían un enemigo digno de tener enfrente. Pero el mejor regalo que pudieron hacernos los colectivos fue precisamente ese. Día tras día y año tras año fueron despedazando el pavimento hasta convertirlo casi en piedra volcánica. Desde el punto de vista de los adultos, con sus autos, eso de que los colectivos hubiesen destrozado la calle era todo un contratiempo. Pero nosotros, los pibes, carecíamos de las dos cosas, de auto y del punto de vista de los adultos. Así que nos daba lo mismo. Mejor dicho, nos dio lo mismo hasta esa mañana, distinta a las demás, en que la cuadrilla de la municipalidad acordonó el extremo de la calle, bajó las máquinas de los remolques y empezó a pulverizar lo que quedaba de asfalto. Lo primero que hicieron fue pasar una máquina que tenía montada al frente una especie de guillotina. Y digo una especie porque esta, a diferencia de su pariente de la Revolución Francesa, no dejaba caer un filo sobre cuellos contrarrevolucionarios, sino una enorme masa de acero que agrietaba el pavimento de trecho en trecho. Ese único espectáculo ya valía dejar de lado cualquier otro juego. Cuando uno es chico, siempre es bonito ver la destrucción de alguna cosa, y cuando más sólida la cosa, mejor el espectáculo. De modo que presenciar el modo en que la máquina avanzaba y dejaba hecha trizas la superficie de la calle como si en lugar de hormigón aquello fuera vidrio, nos dejó pasmados. Después vino una topadora clásica, de esas con pala mecánica y enormes ruedas traseras, a levantar los pedazos de calle que la otra había ido aflojando. De repente, frente a nuestros ojos, empezó a crecer un pozo cada vez más extenso, de lado a lado, que se llevó hasta los cordones. Impactados, vimos cómo quedaban colgando los desagües, cómo emergían las raíces de los árboles. De pronto, germinaba un mundo subterráneo que siempre había estado ahí, pero que habíamos ignorado. Una parte de los grandes trozos de pavimento se la llevaron en camiones, pero a cierta altura cambiaron de idea y empezaron a arrojar los pedazos de piedra en los extremos de la calle y en la intersección de Guido Hispano. Hasta ese momento, el nuestro había sido un barrio llano. Ahora tenía 4 altas y prometedoras montañas, rodeando el espacio de la calle desmantelada. Por unos días, la cuadrilla municipal trabajó a buen ritmo. Alisaron la superficie y la cubrieron con una buena capa de tosca, esa tierra amarronada que hay debajo de la tierra negra. Pero después, nunca supimos bien por qué, los operarios desaparecieron hacia más altos destinos y dejaron las cosas a la mitad. Las montañas en los extremos, el piso de arcilla bien liso casi 1 metro debajo de las veredas. A veces me causa gracia, ahora, cuando escucho a algún fascista nostálgico alabando las virtudes administrativas de los gobiernos militares. Sí, como muestra basta un botón, como diría abuelita Nelly. Sirva el ejemplo de la calle Blanco Encalada. Demoraron 6 meses en pavimentar 2 cuadras, y lo hicieron tan mal que casi enseguida la calle volvió a rajarse y a llenarse de baches. Los chicos no teníamos ningún apuro. Si hubiese sido por nosotros, que la dejaran así para siempre. Para el fútbol y la bici, de todos modos, teníamos Guido Hispano. La calle rota y las montañas de cascote eran una novedad más que interesante. Y eso, que todavía nos faltaba descubrir la mejor parte del asunto. Porque una noche de esas
Cuando ya los operarios habían alisado el subsuelo y se habían tomado el alíscafo, resulta que llovió. Llovió bien, llovió tupido. Una de esas lluvias primaverales que parecen dispuestas a vengar las sequedades del invierno. Y cuando salimos de nuestras casas, a la mañana siguiente, quedamos extasiados ante el espectáculo. Nos había nacido la laguna. Recuerde el lector que nuestro barrio, hasta unas cuantas semanas antes, era un anodino barrio de clase media suburbana. Manzanas en damero, árboles y casas con jardín, de repente y sin pagar un centavo. Teníamos montaña y un lago artificial que reíte de los Alpes suizos, porque los prohombres de la cuadrilla municipal no tomaron en cuenta o no recordaron o no les importó que la capa de tosca, la que habían colocado como base para el futuro pavimento, era tan impermeable como la mejor de las lonas pelopincho. Así que de buenas a primeras, en mi barrio, nos encontramos con un espejo de agua de 200 metros de largo por 10 de ancho y casi 1 metro de profundidad. Es cierto que las aguas se veían un tanto turbias, pero en fin, siempre fuimos más de agradecer que de seguir pidiendo. Y ahí nos fuimos, a desplegar nuestra, hasta entonces, aletargadas capacidades náuticas. Bien valdrá cualquier día de estos que me detenga a rememorar alguna de aquellas aventuras, pero no quiero cerrar estas líneas sin una última referencia. Mientras las escribo, me asalta el recuerdo de Miguel, el último de los pibes que se incorporó a nuestra barrita. El primer día de aquel baile, cuando nos congregamos a ver trabajar a las máquinas viales, Miguel se acercó también a mirar, pero, como no era de los nuestros, se mantuvo quieto a 20 o 30 metros. Al mediodía, cuando a mis amigos los llamaron a comer, yo me quedé un rato más, desoyendo los llamados de mi abuelita. Las topadoras me gustaban demasiado como para desprenderme de ellas tan rápidamente. En una de esas, giré la cabeza y lo vi, no a 30 metros, sino mucho más cerca. Se había bajado de la bici y miraba trajinar a las máquinas, pero también me miraba a mí, con esa cara inconfundible de quien tiene ganas de ponerse a charlar. Hice memoria. Muchas veces, jugando en la calle, lo había visto pasar en la bici. Yo sabía que su casa quedaba cerca, llegando a la esquina de Bahía Blanca, es decir, todavía dentro de lo que consideramos el barrio nuestro, aunque cerca de la frontera. Supuse, con la claridad que se tiene, tal vez gracias a la honestidad de los 12 años, que ahora se había animado a acercarse y detenerse porque yo estaba solo. Y con lo de las topadoras tenía una excusa para hablar de algo, y porque debía darle menos miedo encararse con uno que con toda la barra al mismo tiempo. Era más chico que yo. Supongo que entonces tendría 9 o 10 años. Le dije algo acerca de las máquinas y para poder responderme por encima del estruendo se acercó hasta donde yo estaba. Después le pregunté si era de San Lorenzo. Me miró como si yo fuese un oráculo y me dijo que sí. Me pareció inútil aclararle que una vuelta lo había visto pateando contra el portón de su garage con una pelota de gajos azules y rojos. Preferí dejar que me admirase. Después me acordé de todas esas veces en que lo habíamos visto pasar solo, y le dije que a la tarde seguro nos juntábamos a patear a la vuelta, y que si quería, que viniese. Parece mentira todo el bien que puede hacerse a veces con 10 palabras. No terminé de invitarlo, que ya estaba aceptando mi ofrecimiento. Casi enseguida se fue pedaleando rápido hasta su casa, porque era la hora de almorzar, o porque estaría tan feliz que tendría ganas de contárselo a alguien. Me da gusto que este recuerdo de cuando nos levantaron la calle completita me haya conducido a Miguel. Si no le cambió la suerte a lo largo de la vida, tiene que haber sido un tipo afortunado. Eso de entrar a nuestra barra de amigos justo cuando nos disponíamos a conquistar un mundo nuevo, con lago propio y montañas empinadas, lo señala como un tipo mimado por los dioses, y me alegra haber tenido aquella vez la perspicacia de detectar su soledad, y la espontaneidad de invitarlo a venir, y la intuición de saber que con ese gesto estaba haciéndole un favor de los grandes. Claro, yo tenía 12 años, y a esa edad uno no se anda con tantos miramientos para eso de si le digo o no le digo, si le ofrezco o no le ofrezco. Ojalá uno de adulto no perdiese los reflejos y siguiera siendo
así de generoso. Lengua de brujo, lengua de brujo.